Ok. Nuevamente, por favor, me confirman. Ahora sí está en pantalla completa. Sí, doctor, está en pantalla Excelente. completa. Gracias, muy amable. Bien. Como estaba, estimada Rosita, perdón, presentando, yo quisiera conversar sobre algunos aspectos de toxicología ocupacional, ya que es un reto y un desafío para todos nosotros que estamos en el área de la salud, no solo en salud ocupacional, sino la salud en general. Recordemos que son personas, son trabajadores que se encuentran allí insertos dentro de las empresas, expuestos a distintos peligros que son valorados en un riesgo que puede ser el riesgo catalogado como un riesgo bajo, probablemente un riesgo moderado o quizás elevado o incluso mortal. Pero a la final son personas. Esto es lo que quiero que quede, que son personas que están expuestas. Y como están expuestos, necesitamos hablar de todo aquello que pueda dañarles. Imagínense ustedes que cualquier persona llegara a una farmacia, llegara a un consultorio a decir, tengo dolor de cabeza, desde el ejemplo más común que como pudiera ser. Tengo dolor de cabeza, sufro de dolores de cabeza. El médico probablemente pueda indicar, bueno, sí, mira, para saber el origen, como es lo debido, saber el origen de tu dolor de cabeza, necesitamos hacer un análisis porque dolores de cabeza pueden aparecer por muchas causas. La cefalea es una manifestación que puede estar relacionada solo como un síntoma, solo como yo lo siento, o también puede ser ligado a enfermedades. Supongamos hipertensión, puede ser que sea por hipoxia crónica o enfermedades neurológicas, o por ejemplo tengo gastritis y o puede padecer la persona de gastritis y no lo sabe. Puede ser manifestado el dolor de cabeza porque tiene neuralgia del trigémino, tiene una condición otra neurológica. Puede ser causada dolor de cabeza porque tiene migraña y no sabe su diagnóstico de migraña. Tengo dolor de cabeza y el diagnóstico puede estar relacionado a anemia, anemia aguda, anemia crónica, y no lo sabe. Entonces, ¿qué hace el médico? Prescribe un medicamento, indica, bueno, vamos a tomar este analgésico hasta que sepamos la causa. Y ese es el proceder correcto, como debe ser el médico. No, bueno, mira, tómate esto para tu casa y te vas. O el otro caso que colocaba, puede ser que la persona no acuda a medicina, a cualquier, digamos, médico, a su consulta, a su consultorio, en un centro de salud público, privado, sino que va directo a la farmacia. Y lo único que quiere es una tableta, una pastilla, un comprimido para ir a seguir trabajando. Y en la farmacia le indica, sí, mira, aquí tenemos, no sé, supongamos, acetaminofén, diclofenac, ibuprofeno, cualquier medicamento para el dolor, pero no se está investigando la causa. Yo nombré algunos diagnósticos que pueden provocar cefalea, pero aquí nos vamos a dar cuenta que incluso hay algunos químicos en la industria que pueden provocar algunas afecciones que pueden ser compatibles con enfermedades que manifiesten, por ejemplo, dolor de cabeza. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que tengamos presente este enfoque para prevenir y detectar enfermedades que puedan suceder o presentarse por exposición química como tal. Por eso es un reto y un desafío para todo el equipo de salud. No es solo los médicos ocupacionales, no es solo los toxicólogos industriales o toxicólogos laborales, ocupacionales, como le quieran decir, sino que es para todo el personal de salud. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, como lo dije, prevenir la aparición de enfermedades. Y esto implica salud total. De hecho, la salud no es solo un pedacito. Salud ocupacional, salud general. No, esto es total. Y detectar, por supuesto, enfermedades que puedan aparecer por químicos. Entonces, la primera verdad que existe en el entorno industrial y que debemos decirle a las personas, díselo por favor a tu familia, díselo por favor a algún amigo, familiar, conocido que esté expuesto en el entorno industrial, en cualquier industria. Tú te expones a químicos, porque lo más probable es que sí, esa es la verdad. Hay químicos presentes en las industrias.
Y estos químicos no son inocuos, son tóxicos. Son sustancias químicas puras, mezcladas, mezclas homogéneas, heterogéneas. Son elementos que están presentes en la industria y que van a afectar. Lo pueden hacer de manera aguda en un corto periodo de tiempo o lo pueden hacer de manera crónica. Clásicamente se decía, de manera aguda lo va a hacer si está expuesto a una gran concentración. No lo necesita. Puede ser una pequeña concentración, pero eso fue suficiente para enfermar. Así como puede estar enfermo porque estuvo expuesto esta persona a una pequeña concentración en mucho tiempo, pero también a grandes concentraciones durante mucho tiempo. Entonces tenemos que quitarnos esa perspectiva antigua en la toxicología. Bueno, yo poco digo esto, pero cuando les digo es, mira, no importa si es poco tiempo, mucho tiempo, si es poca la concentración del químico o mucha la concentración del químico. El trabajador se va a enfermar si no lo protegemos. Entonces, hay otra cosa que les digo siempre al personal de salud. ¿Cuáles son las manifestaciones tempranas de enfermedad? ¿Cuáles son los signos y síntomas que podrían aparecer en una persona tempranamente como para decir, oye, tú cómo que te estás enfermando? ¿Tú cómo que te estás viendo afectado por la exposición a químicos en la industria? O, por qué no decirlo, hacer el indagar, hacer, mira, un examen ocupacional específico, dependiendo del ramo industrial donde se encuentre, dependiendo del químico donde se encuentre, para que la prevención de la enfermedad sea efectiva, de hecho, sea eficaz. Y por supuesto, tengamos nosotros la posibilidad de que esa persona entre sano en la empresa y salga sano de la empresa cada día y a lo largo de los años. Hoy llegué sano a la empresa y el día de hoy me voy sano de la empresa. Sé que no me estoy enfermando. Y en el tiempo, porque el trabajador pueda decir, entré hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años a la empresa y me retiro de la empresa con salud total. Ese es el secreto que debemos enseñar a los médicos ocupacionales, a los ingenieros en prevención y, por supuesto, lo he dicho, la industria farmacéutica a la orden y al servicio de las personas que hacemos salud dentro de las empresas. Y educar al trabajador, educar a la persona a consultar porque ha sido instruido en cuáles serían las manifestaciones tempranas de lo que ese químico podría provocarle en él. Mira, en algunos será dolor de cabeza, en otros será mareos, en otros será, supongamos, cambios en la piel, vamos a verlo, cambios en la respiración, neurológicos, hepáticos o en el riñón, que son las 5 esferas más frecuentemente afectadas y de las que vamos a estar conversando hasta el final del compartir de mi perspectiva. Luego, ninguna empresa que se expone a químicos podría quizás escapar de estas grandes sustancias, solventes. Hasta en la industria farmacéutica podemos encontrar solventes. ¿Por qué? Porque son utilizados en muchos medicamentos. De hecho, en muchos medicamentos encontramos solventes. Presencia de benceno, tolueno, sileno, acetona, aldehídos, es decir, sustancias químicas que pueden interactuar con las personas. También, por supuesto, estamos hablando de otras industrias, incluso en la industria metalmecánica, en la industria petrolera, por supuesto, en la industria petroquímica, de metales, en la industria de plaguicidas, nos podemos encontrar con los solventes. Y viceversa, en una industria metalmecánica, donde se maneja la exposición al plomo, a mercurio, cromo, puede haber otros elementos no metálicos, como puede ser el arsénico, o por ejemplo, metaloides, como sílice. Tú puedes encontrar distintas sustancias químicas y elementos en las distintas empresas. No, mira, es que nosotros somos una empresa minera. Bien, pero en la empresa minera también se manejan solventes, se manejan combustibles, diésel, gasolina. En las empresas mineras se fumiga.
Entonces están expuestos a plaguicidas también. En la industria de manufactura también hay presencia de elementos químicos. Puede ser de pigmentos, de solventes, plaguicidas, por supuesto, metales, no metales y metaloides. Pueden estar presentes. Entonces, aunque tú digas y piensas, el trabajador piensa, yo estoy en una industria farmacéutica. En la industria farmacéutica también se fumiga. En la industria farmacéutica también hay exposición a metales y no metales, a solventes, a químicos de manufactura. Yo no dejo de comentar a los alumnos en las universidades, a los farmacéuticos, a los médicos, bioanalistas, enfermería, nutricionistas. Hay que enseñarles el justo valor y la justa realidad de la exposición. Tú estás expuesto. No hay empresa donde no exista exposición a los químicos. No hay empresa donde no exista el riesgo de intoxicación finalmente, para decirnos con la verdad lo que está sucediendo. Por haber ignorado esta situación durante cierto tiempo, durante varios años, la consecuencia es la exposición. Y fíjense que utilicé un término, por ignorar, que puede ser voluntario o involuntario, porque yo puedo ser personal expuesto, pero no me conviene decir que estuvimos expuestos. ¿Para qué? Para no hacer inversión en prevención. Pero eso tiene su coste en las consecuencias, en la intoxicación, en la enfermedad de las personas. Como ustedes podrán recordar o reconocer o alguna vez habrán escuchado, yo no me detengo porque les digo y le pregunto a la universidad. La universidad tiene distintas áreas y en las universidades se fumiga. Y ustedes tienen laboratorios, tienen alguna previsión con sus alumnos. Cuando los alumnos salen a las empresas, les enseñan a cuidarse, es decir, a hacer prevención frente a sustancias químicas o frente a otros peligros. Por eso es nuestra lucha de los prevencionistas, incluso educar a los niños, educar a los jóvenes, a los adolescentes que están en los liceos, colegios y a los que están en las universidades. Necesitamos enseñarles a que se cuiden. El protagonista de la prevención es la misma persona y es un ejercicio activo, cuidarse de las distintas fuentes de exposición. Supónganse que en la universidad tengan sustancias químicas y ahorita ocurre un derrame. ¿Cuántas personas podrían ser víctimas de este derrame? ¿O por el derrame se liberan ahora vapores químicos y la inhalación sea el riesgo en la comunidad estudiantil o en la comunidad de entre los docentes, es decir, del cuerpo de profesores? ¿Qué dirían? ¿Están preparados para eso? Ok, veamos, en las industrias, el polvo. Este microparticulado capaz de afectar a la piel, a la mucosa oftálmica, por supuesto a las vías respiratorias superiores e inferiores. Y no es lo mismo decir estar en contacto directo que indirecto, pero es que el que está en contacto indirecto tampoco se salva, también se puede ver afectado por esta exposición al químico. Empecemos a pensar y a llamar la atención sobre si estamos nosotros como universidad preparados y nosotros como personas, como profesionales, si estamos preparados para hablar de los efectos a corto o largo plazo en la salud, si los estamos viendo en nuestra propia humanidad o en algún docente o en la comunidad estudiantil. Porque esos síntomas, esos signos que aparecen en estas personas pudieran aparecer en nosotros. Mira, tengo náuseas, tengo mareo. Desde un tiempo para acá me veo que tengo irritación en los párpados, tengo irritación en la piel, me la mantengo con estornudos, con tos. Tengo insomnio, tengo dolores de cabeza, como decía. Se me olvidan las cosas.
se me caen las cosas de la mano. Estos efectos a corto y largo plazo son los que quiero que anoten, por favor, allí. Porque, bueno, yo no voy a dejar de ser médico porque estoy dictando un curso, una charla, una capacitación, una clase. Me estoy dirigiendo a personas que probablemente puedan tomar el consejo de verificar si están padeciendo en su propio organismo algún proceso de deterioro de la salud. Luego, ¿qué sí debemos hacer como profesionales con un poquito de mayor conocimiento del área? Detectar en nuestro trabajo, en nuestros puestos de trabajo, detectar si hay exposición a químicos. La pregunta grande, cualitativa, para los que son investigadores es, ¿estoy o no estoy expuesto? Ese es el gran grupo de división en cualquier investigación relacionada a una industria con químicos, a una universidad, a una empresa administrativa, etcétera. ¿Estoy o no estoy expuesto? Primera pregunta que pudiéramos hacer en la investigación. ¿Qué implica detectar esto? Que yo voy a tener que analizar la sangre de los que sí están expuestos y pudiera hacer una comparación con los que no están expuestos. ¿Qué se puede alterar en la sangre que nos diga la exposición a químicos te ha afectado? Miren todo, la hemoglobina, la cuenta blanca o linfocitos, neutrófilos, basófilos, monocitos, todo lo que sabemos que son las células leucocitarias o blancas. Las plaquetas, la cantidad de proteínas, el azúcar en la sangre, la creatinina, el ácido úrico, la urea. Un simple examen de sangre que nos diga estás expuesto pero no te ha afectado o lamentablemente estás expuesto pero sí te ha afectado. Para aquellos que saben y detectan que están expuestos a químicos que pueden afectar, ya decía, las vías respiratorias superiores e inferiores, hacemos las pruebas de funcionalismo pulmonar, como puede ser una simple espirometría. Una prueba que detecta cuánto aire entra en tus pulmones y cuánto aire sale de tus pulmones y cuánto queda dentro de los pulmones después de exhalar. Es un examen muy sencillo, requiere por supuesto la colaboración del trabajador. Y finalmente, con todos los exámenes que se hacen, hacer la evaluación clínica, hacer el examen físico que hacemos los médicos y verificar si hay entonces estas manifestaciones de que el trabajador o la persona expuesta se está enfermando. Vuelvo y repito, ¿qué ha sido la constante en las empresas, en las universidades, en los centros de salud, en las industrias, en los liceos, en los kinders, donde están los niños, los centros infantiles de educación? La ignorancia, el desconocimiento, la falta de sensibilización sobre decir, oye, es importante que nos eduquemos en la exposición a químicos, que sepamos detectar tempranamente si nos estamos enfermando y finalmente, como comunidad, qué vamos a hacer para que la salud pública de la comunidad estudiantil, de la comunidad profesoral, finalmente hagamos prevención de las enfermedades. Si no hay esta sensibilización, si no hay este conocimiento, no vas a pasar al siguiente nivel que conversábamos, las pruebas en sangre, las pruebas en la piel, las pruebas en las vías respiratorias, el examen físico, el examen ocupacional periódico, dependiendo del trabajador, si eres expuesto o no expuesto, y el diagnóstico que puede hacerse en etapas iniciales. Miren, no les miento, en el laboratorio de microbiología de la universidad, bueno, no voy a decir nombre por ética, pero una universidad donde había una facultad de veterinaria y por supuesto en la cátedra de infecciosas, donde se hacía microbiología, exámenes de tinción, exámenes de detección y por supuesto diagnóstico en los animales. Los trabajadores y los estudiantes y los profesores se encontraban expuestos a esos químicos, pero ignoraban la enfermedad que se podía producir.
y ocurrió un accidente. Hubo un derrame de un ácido que se utilizaba para revelar y para teñir, y solo por ese accidente ellos se sensibilizaron. Cuando vieron 40 personas afectadas en las vías respiratorias y en la piel, cuando vieron esa afectación fue cuando llamaron a toxicología. Pero antes había el desconocimiento. Ellos nada, ¿no? Ni siquiera pensaban, ¿esto será que me puede dañar? No, no había la conciencia de la exposición al químico. Y yo les decía a ellos, mira, tantas innovaciones que tenemos para detectar precozmente el daño a la salud, la enfermedad antes de que aparezca. Estas 40 personas estuvieron 2 años en seguimiento, 2 años en desintoxicación, 2 años en vigilancia para por lo menos decir durante este tiempo, ahorita no tienes cáncer, probablemente no va a aparecer cáncer, que también vamos a hablar de eso. Tantos métodos, miren, biología sintética, biosensores y por supuesto echar mano del razonamiento en lo que es la exposición y el daño a la salud para decir te puedes enfermar. Yo imagino, por supuesto, que la Universidad Roosevelt tiene estos esfuerzos para estar en la actualización, en la innovación, no solo en la educación, sino por supuesto en el equipaje que tienen para decir nuestra comunidad estudiantil le estamos enseñando a esto, al reconocimiento de enfermedades. Nuestros propios profesores son vigilados, son educados, son capacitados, son supervisados. Y en las industrias esto es lo que hacemos. Educar al trabajador, capacitarlo, detectar esos síntomas, esos signos. Y constantemente la supervisión nos permite recoger por epidemiología cuántos trabajadores presentan fatiga. Un simple estudio transversal. ¿Cómo está la fotografía de la empresa? ¿Cuántos trabajadores tienen irritación de la piel? ¿Cuántos problemas respiratorios? ¿Cuántos con cambios en la salud que, mira, estoy perdiendo peso, estoy perdiendo el apetito? Pero al final tienen que ser evaluados por un profesional capacitado, por un profesional donde se ha revisado su experiencia, sus conocimientos, lo que ustedes saben mejor que yo, habilidades duras, habilidades blandas, la experiencia que tiene este profesional para dar incluso una respuesta rápida. Hubo un accidente, ahí está, hubo el derrame. Este profesional es capaz de enseñarles cómo responder tempranamente ante los químicos, cómo debe evacuarse, qué atención médica inmediata y posterior debe recibir los afectados, es decir, el seguimiento a la salud. Yo creo que están tomando la nota de todo lo que ustedes pueden hacer desde donde están, desde su instancia. Porque a lo mejor ustedes estaban en una instancia donde quizás, por ejemplo, no tenían conciencia o la sensibilización. Oye, sí, debemos darle la mayor importancia a esto. Entonces, ¿qué exámenes debería yo tener? ¿Qué evaluación de exposición? ¿Debo hacer un monitoreo ambiental? ¿Realmente estoy brindando seguridad a los trabajadores? Es una prioridad implementar medidas adecuadas de protección, de ventilación, de extracción, de equipos de protección individual al momento de manipular químicos. ¿Qué sucede si ocurre un accidente, como lo decíamos, un derrame? ¿Cómo vamos a evacuar? ¿Dónde están las salidas de emergencia? ¿Dónde están los extintores? ¿Dónde están los equipos para recoger esos derrames, para neutralizar vapores, presencia de gases? ¿Qué voy a hacer si en esta empresa o en la universidad hay 40 afectados? Porque la facultad de veterinaria no tenía quien les atendiera. Todos eran veterinarios. La universidad tenía médicos, sí. Una facultad de medicina, sí. Pero ¿y? No hubo reacción. No había preparación para atender eso. Y lo que se decidió, que fue, digamos, parte del servicio que ofrecíamos de toxicología ocupacional,
era hacer los monitoreos, hacer una educación, un plan de uso de los químicos, de manejo adecuado, para que el riesgo, mediante esa evaluación de exposición que hicimos, se minimizara. ¿Ven? Entonces, esto obedece a distintos ramos, por supuesto, como puede ser una universidad. Pero ¿y si hablamos de la manufactura? ¿Cuántos trabajadores en manufactura o de nuestra universidad, cuántos trabajadores van a trabajar, a laborar en una industria manufacturera? Le enseñamos a ellos los riesgos que están presentes, qué exámenes deberían hacerse, la prevención de esos efectos adversos. Finalmente, en la manufactura, cómo se daña la piel, cómo se daña la parte respiratoria, o en el sector agrícola. Estamos preparados para enviar a nuestros alumnos a decirles, mira, tienes que cuidarte de la exposición, por ejemplo, a los plaguicidas, a los fertilizantes, al amonio, a la urea que se produce. ¿Cómo va a quedar tu salud respiratoria y dérmica, tu piel, después de exponerse a estos químicos? Prevenir una de las enfermedades catastróficas de las que venimos conversando con mi equipo de toxicólogos o con nuestro equipo de toxicólogos, el cáncer laboral, una enfermedad catastrófica que puede ser previsible desde el inicio, desde antes del inicio incluso de la exposición. Ya los carcinógenos reconocidos que producen todos estos tipos de lesiones en laringe, esófago, piel, pulmones, labios, senos paranasales, oftálmicos, ovario, próstata, vejiga, todo esto podemos prevenir. Piensen en estas lesiones que son provocadas por los químicos presentes que pueden provocar estas dermatitis, ácidos, álcalis, hongos, parásitos, algunas enfermedades que pueden provocar también daños en la piel, que son diagnósticos diferenciales frente a los químicos. Luz ultravioleta, hidrocarburos, solventes, arsénico, cromo. Entonces, yo creo que estamos hablando de cosas que tenemos que prevenir porque el trabajador, el docente, el alumno, el pasante que va a una industria, no entra así, no ingresa así. Una persona que tiene esta condición no entra en la empresa, se le niega la entrada. ¿Por qué? Porque yo no, al menos los médicos ocupacionales con conciencia decimos, mira, tú puedes ser summa cum laude de la industria, en la universidad, perdón. Tú puedes haberte graduado en la Roosevelt con summa cum laude, los máximos honores, pero ya estás enfermo, tú no vas a entrar aquí. No, pero es que miren, yo soy summa cum laude, dice el estudiante, el recién graduado, el profesional ya recién graduado. Yo soy summa cum laude y quiero estar en la empresa, aquí esta peruana, porque esta es la más reconocida, la que paga mejor. Sí, pero tu currículum te dice que puedes entrar, que tú tienes todos los conocimientos para laborar aquí, pero tienes la piel enferma y yo no voy a permitir que te enfermes más porque aquí hay exposición que te va a dañar más la piel. Me entiendo en la vida real, ¿me entienden? Esa perspectiva en la vida real. Eso es lo que sucede. Los médicos ocupacionales no miramos currículum, no miramos experiencia. Vemos si la gente ya está enferma, ya está afectada por el químico. Si hay alguna susceptibilidad de padecer cáncer o no. Si tienes la piel enferma, no vas a entrar. Entonces, sí tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a cuidarse de la exposición. Los médicos ocupacionales somos capaces de inferir, detectar, diagnosticar rinitis alérgica laboral o irritativa o vasomotora. Y ciertamente hay algunos diagnósticos diferenciales, incluso con granulomatosis, poliposis, pero no va a ingresar en la empresa si está enfermo ese alumno que acaba de salir de graduarse de la Universidad Roosevelt o de cualquier otra parte. No va a entrar en la industria. Asma laboral. Esto sí es, digamos, una diferenciación porque las personas que ingresan a empresas donde hay sensibilizantes, alergizantes, como puede ser los disocianatos,
sales metálicas, polvo de madera, gases, vapores metálicos, poliméricos. Ellos desarrollan asma después de haber ingresado sin asma, que es el diagnóstico diferencial. Pero un trabajador que quiere ingresar en una empresa que ya ha padecido asma no ingresa. No tiene aptitud médica para ingresar. Y de estas sustancias, ustedes tienen en sus trabajos metales, berilio, cadmio, cromo, bario, hierro, estaño, asbesto, radón, en las mineras, níquel, mercurio, tabaco ambiental, éteres, los bisclorometílicos, que causan lesiones de acumulación de micropartículas en las vías respiratorias superiores e inferiores. En este caso, un diagnóstico muy particular que se llama neumoconiosis, que es una enfermedad laboral, o incluso cuáles de estos elementos o sustancias sean carcinogénicas. Estamos expuestos como trabajadores a ello en la universidad o en otras industrias. ¿Cuántas sustancias químicas presentes en nuestro medio provocan cardiopatía? Disulfuro de carbono, monóxido de carbono, los nitratos, hidrocarburos, plaguicidas, metales. Entonces yo no sé por qué yo no era hipertenso, pero ahora sí soy hipertenso, doctor. Muy bien, vamos a revisar tu historial de exposición desde la universidad incluso, porque hay universidades que han sido demandadas por no haber protegido a su comunidad estudiantil. ¿Cuántas empresas también de otros ramos industriales han sido demandadas porque sus trabajadores no fueron protegidos, no fueron vigilados, no se detectó, no hubo capacitación, no hubo educación al trabajador, no hubo dotación de elementos de protección? Ya llevamos 2, 3. Piel, vías respiratorias, cardiopatías. Sigamos con el hígado. ¿Cuántas sustancias químicas, que lo he dicho públicamente también, no me canso de repetirlo, el hígado, que están afectados por tantas y diversos tipos de sustancias? Porque no importa si es liposoluble, hidrosoluble, la característica que tiene la sustancia, ahí va a dar al hígado. El hígado, como ustedes saben, después del riñón, es el elemento detoxificador, pero por donde pasa la sangre con mayor velocidad y constantemente. 24 horas el hígado está eliminando, detoxificando, neutralizando sustancias químicas. Y con esto poco a poco se inflama. Al desinflamarse y dependiendo de ciertas condiciones, como ustedes saben, puede padecerse de hígado graso. ¿Saben cuántas sustancias químicas hay en las industrias, en las universidades, en los colegios que pueden provocar hepatitis, hígado graso? ¿Cuántos plaguicidas pueden provocar hígado graso, hepatitis, ictericia, llevar a lesiones crónicas como la cirrosis, cáncer de hígado posteriormente? Pero no sabemos por qué nos enfermamos. Neurotoxicología. Fíjense, cuántas sustancias pueden afectar también al sistema nervioso, periférico y central, es decir, a nivel craneal, cerebro y todo lo que sale hacia la columna y luego todos los nervios periféricos que llegan hasta las puntas de los dedos, de las manos y de los pies. Todo lo que recoge sensibilidad, pero también toda la parte nerviosa motora, la que le dice a los músculos, muévete. Fíjense todas estas sustancias, que algunas repiten, porque estas sustancias que tienen aquí, que afectan al cerebro, que pueden afectar al sistema nervioso periférico, también pueden afectar la piel y a los pulmones y al hígado al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando de sustancias peligrosísimas. Hablemos de los riñones, aquello que puede causar insuficiencia renal aguda, como pueden ser algunos metales, plomo, por ejemplo, mercurio también, algunos solventes orgánicos que son nefrotóxicos, incluidos como por ejemplo puede ser benceno, tolueno, plaguicida, arsina, fósforo. Y esto es solo de manera aguda, pero de crónica también tenemos algunas afecciones.
aquellos que están acostumbrados a beber tés, mates, no recuerdo cómo le dicen, tomas, no es que estoy tomando una toma de hierba, tengo aquí un té de hierba, y esto puede ser muy cultural. No es que en mi cultura nosotros estamos acostumbrados a hacer la toma de paico, pasote, de, no sé, supongamos manzanilla. Estamos acostumbrados a tomar orégano o algunos otros. Y esto puede afectar. Pero aparte tú estás expuesto a analgésicos. Ya vamos a hablar de medicamentos. Pero aparte en la industria estoy expuesto a plomo, a mercurio, a sílice, a solvente. Pero tú sigues tomando los té, sigues tomando las hierbas, ¿ves? O cualquier otra que nos dé idea de que estamos haciendo algo inadecuado en cuanto a la prevención de enfermedades, que es el centro del corazón, del alma, es decir, la mera mitad de nuestro trabajo como preventores. El conocimiento del trabajador en cuanto al uso de equipo de protección personal mientras está expuesto a químicos, porque nadie le dice que lo use todo el día, sino solo cuando está expuesto. ¿Qué hace la empresa para ventilar adecuadamente? ¿Cuáles controles de ingeniería en la fuente del daño ha colocado para prevención del daño en el trabajador? Y finalmente, ¿cuántas capacitaciones, cuántos cursos se le brindan al trabajador para que su conciencia mejore? ¿Cuáles son las políticas de la universidad, de la industria? ¿Cuáles son las normativas de seguridad para la prevención de enfermedades, para cumplir las regulaciones propias de la exposición a los químicos? ¿Y qué cultura de seguridad hay en la universidad y cualquier otra industria? Es una cultura pobre, la gente no se cuida. La comunidad estudiantil ni tiene por aquí que puede verse afectado, ni los profesores. Entonces, sí tenemos un reto actual en toxicología ocupacional e industrial en enfrentar esta exposición como algo serio, como algo que puede afectar. ¿Qué medidas de prevención entonces vamos a tomar? ¿Qué conciencia vamos a tomar y a formar y a aumentar nuestra cultura, nuestro compromiso, como miembros de una comunidad que está expuesta directa o indirectamente a los químicos? Y vayamos ahora sí a algo más profundo. Yo tengo trabajadores en las industrias que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen hiperuricemia, ácido úrico elevado, o urea, o anemia, o enfermedades hereditarias. Y son personas que les duele la cabeza, que de pronto tienen resfriado, que de pronto tienen alguna afección y no usan medicamentos, digamos, de prescripción crónica o por largo tiempo, como puede ser una enfermedad, diabetes. Cuando un hipertenso o un diabético le es permitido dejar de tomar su medicamento. Casi nunca, casi nunca. Van a tener que estar tomando estos medicamentos. Y les doy la noticia, les recuerdo, los medicamentos tienen efectos adversos. Entonces llega un trabajador al puesto de salud en la industria y dice, tengo dolor de cabeza, doctor. Dios mío, qué reto. ¿Será que tú tienes dolor de cabeza por el químico al que estás expuesto? ¿O será que tienes dolor de cabeza porque yo sé que tú eres migrañoso? ¿O será que tienes dolor de cabeza porque estabas preocupado, porque no dormiste bien? ¿O será que tienes dolor de cabeza por el hipotensor? ¿O por el hipoglicemiante? ¿O por algún otro medicamento que te está provocando este efecto adverso llamado cefalea, dolor de cabeza? ¿Y cuántos de los medicamentos tienen interacción, por ejemplo, con solventes orgánicos? Que ya les dije, tú tienes una empresa de plaguicida, trabajas allí, presencia de solvente orgánico. Empresa manufactura, maneja solvente orgánico. Empresa metalmecánica, ahí hay solventes. Plaguicida, ahí hay solventes. Universidades, ahí hay solventes.
Pero hoy el trabajador tenía una infección y está tomando un antibiótico. Por ejemplo, amoxicilina. Espectro extendido. Vamos a darle aquí gram positivos y vamos a extender el espectro. ¿No? Ya no penicilina, ni ampicilina siquiera. Amoxicilina. ¿Saben la interacción que tiene este medicamento con los solventes orgánicos capaces de inducir enzimas de la citocromo YP450 de esta familia? Y ahora, mira, el metabolismo de los antibióticos es acelerado y se reducen los niveles en sangre. Y la efectividad del antibiótico es disminuida. Y ese señor sigue con la infección. De hecho, se agrava la infección. Pero yo no lo sabía. Y sigue expuesto. Entonces, los médicos ocupacionales nos preguntamos en este momento, ¿será que debo suspender temporalmente la exposición? Es decir, que el trabajador cese sus funciones temporalmente, detenga sus funciones temporalmente para que logre salir de la enfermedad, de la infección que tiene, por la que le hayan indicado la amoxicilina. Yo tengo que preguntármelo. Porque donde ese trabajador se agrave y ahora la infección se extienda o incluso pueda hacer sepsis, no lo sé. Y va a ser mi responsabilidad como médico ocupacional. O por qué no preguntarlo. Nosotros le enseñamos a nuestros alumnos farmacéuticos, toxicólogos, les enseñamos que deben preguntar a cualquier persona que solicite, supongamos, un medicamento, si es que está a nivel de farmacia. No, quiero usar una amoxicilina, mira, me lo indicó, y usted está expuesto a solventes. Oye, sería una pregunta bárbara para el público en común, ¿no? Solvente, ¿qué es eso? Lo primero que van a decir. Pasemos a los anticoagulantes. ¿Cuántos metales, elementos metálicos como plomo o mercurio, afectan a la célula roja? O pueden incluso afectar, vamos a tomar el ejemplo anterior, solventes, benceno, afecta a la línea roja. Tomemos radiaciones, afecta a la línea roja, incluidos allí, incluyendo plaquetas, provocando, por ejemplo, trombocitopenia. O cuántos metales y solventes provocan pancitopenia. Es decir, no tienes glóbulos rojos, no tienes plaquetas, no tienes glóbulos blancos. Y estos metales, por ejemplo, solo por colocar aquí mercurio y plomo, pueden afectar a nivel hepático la síntesis de proteína. Entonces tampoco tienes factores de coagulación. Olvídate de vitamina K dependiente, ¿no? Que el factor 1, 2, 6, 8, olvídate de eso. Mientras estés intoxicado con plomo, con mercurio, tu coagulación va a ser inefectiva, va a ser deficiente. Pero ahora esa persona, ese trabajador necesita tomar un anticoagulante porque va a un proceso, supongamos, una extracción dentaria simple. Nadie dice nada. O al contrario, no puede tomar anticoagulantes. O por el contrario, necesita tomar anticoagulantes porque ha sido indicado por el cardiólogo por una isquemia cardíaca, infarto, y ahora te necesita tomar. O tuvo un evento cerebrovascular. Pero él sigue trabajando porque las personas necesitan devengar su sueldo. Entonces aumenta el riesgo de hemorragia. Veamos otro grupo. Antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. No, los trabajadores que fumigan nunca jamás se deprimen. Por eso no me preocupa esto. Y los insecticidas organofosforados que inhiben la acetilcolinesterasa pueden ser la actividad de la serotonina, de este neurotransmisor, puede verse afectada. Y entonces los efectos secundarios de estos antidepresivos
se ven potenciados. ¿Y cómo ves tú a un trabajador fumigador que ahora está intoxicado por estos inhibidores de serotonina, o será por el órgano fosforado o la potenciación, esa interacción? Pero no puede ser, dice el médico, dice el psiquiatra, no puede ser si tú estás tomando a dosis terapéuticas el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. No puede ser. ¿Cómo te pusiste así? Te volviste como loco, que es lo que decimos en la vida real. Y el médico ocupacional, que no ha tomado en cuenta esto, o que el trabajador no le ha informado: yo tomo antidepresivo. Ah, con razón. Antiinflamatorio, ibuprofeno, compromete las aminas aromáticas, la función renal. Y en la industria química, aminas aromáticas, miren, hasta la industria cárnica, hasta la industria alimentaria, en la industria de manufacturas, de telas, en la industria de laboratorios químicos puros. Entonces, ya va, yo soy trabajador de esta industria, pero me duele la cabeza o me di un golpe, tenía un traumatismo y estoy tomando ibuprofeno. Entonces, ahora la toxicidad aumenta del AINES porque se impide o se inhibe la excreción, porque la amina aromática está ahí interfiriendo en esa función renal. ¿Se fijan cómo es necesario tener el conocimiento? Hipoglicemiantes orales, lo hemos hablado. Disolventes como el benceno. Aquí está, afectando el metabolismo hepático. Entonces, ahora la metformina se altera la absorción, la biotransformación, y ahora no solo tenemos el riesgo de hipoglicemia como efecto adverso normal, sino que lo tenemos aumentado por la presencia de la exposición al benceno. ¿Y en cuántas universidades he visto yo que tienen laboratorios y se utiliza benceno? Ah, pero yo no sabía que el alumno era diabético, que el profesor era diabético. Yo no sabía, como médico ocupacional, que en esta industria tenía un diabético tomando metformina expuesto a benceno. Y ahora está desmayado. ¿Y sería que por el vapor del benceno? ¿Sería porque se desmayó? ¿Por qué? Pero si él desayunó, ¿cómo me dio hipoglicemia? ¿Cómo me dio hipoglicemia si yo había desayunado? ¿Ven? Entonces, por favor, ¿qué quiero que se considere? Que muchos químicos tóxicos pueden inhibir enzimas hepáticas, pueden inhibir la excreción de fármacos, metabolismo de fármacos. Y esto puede resultar, como dice allí, en niveles, mira, que pareciera infradosis, o por el contrario, niveles tóxicos de esos medicamentos. Y tú sabes que el nivel de infradosis, listo, es un nivel que terapéuticamente, mira, nada, no te estás curando, no se cura, el trabajador sigue con la enfermedad. O en nivel tóxico, se potencia y se multiplica el riesgo de la aparición de los efectos adversos, pero también de manifestaciones propias de toxicidad. Entonces tienes que tener el conocimiento de la interacción tóxico y medicamento. ¿Cuántas proteínas transportadoras de medicamentos, cuánto de la absorción del medicamento debería estar disponible? Pero cuánto también se queda como fracción libre, llevando a esto a niveles tóxicos del medicamento. O por el contrario, cuánto del medicamento se ha unido ahora a la proteína transportadora y ahora se libera, por ejemplo, tóxicos, químicos, y aparece con mayor rapidez la enfermedad ocupacional. Y nosotros los médicos ocupacionales nos preguntamos, ¿pero por qué? Si todas las medidas, ventilación, controles de ingeniería, equipo de protección personal individual estaba presente. Ah, pero es que no habíamos tomado en cuenta que este trabajador toma algún medicamento prescrito que era tomado el medicamento por la proteína entonces transportadora, pero quedaba libre el tóxico.
ese cambio en la biodisponibilidad o la interacción a nivel de membrana celular o subcelulares, como pueden ser mitocondriales, nucleares, tanto por la parte del tóxico, tanto como por la parte del medicamento. Entonces ahora no tenemos el efecto esperado de parte del medicamento, el efecto terapéutico, se retrasa la aparición, hay que aumentar la dosis, con aumentar la dosis, por supuesto, aumenta la posibilidad de la presencia de los efectos adversos. Entonces tú quieres buscar sanar riñón, hígado, mira, tenía una enfermedad y me indicaron este medicamento, pero no me hace efecto. Doctor, no me hace efecto, pero no puede ser que no te haga efecto si este es el medicamento indicado, la primera elección. Quiero que lo tomen en cuenta, porque incluso hay factores genéticos o individuales o incluso ambientales que pueden producir una interacción entre el medicamento y el tóxico, por la cual la persona se va a ver afectada en su salud, ya que no se cura, o por el contrario, el efecto del tóxico al que se expone en la industria o en la empresa o en la universidad está haciéndole mayor daño con mayor rapidez. Entonces, profesionales de la salud, para concluir, por favor investiguen, interroguen muy bien en qué trabaja esta persona, si está expuesta a químico o no, la primera pregunta que hacíamos, si está expuesta a qué químico, si está expuesta a algún químico, de qué manera, directa o indirecta, y finalmente, qué efectos adversos o tóxicos pudieran tener esos químicos sobre la salud. Y por último, mira, ¿estás tomando algún medicamento prescrito? ¿Tomas hierba? ¿Tomas algún té? ¿Haces alguna toma? Porque la mejor ciencia no se aprende en los libros, sino que el sabio más grande y mejor maestro es la naturaleza, como decía Galileo Galilei. Esta es mi pequeña exposición, mi pequeño compartir. Me disculpan, se me escapan muchos detalles, muchas cosas que quisiera decirles, pero al menos espero haber sido de utilidad para que amplíen la perspectiva y sepan que la exposición está presente en las industrias, en las empresas, universidades, en cualquiera. Estas son mis redes, pueden encontrarme aquí en mis correos, en Instagram, incluso en X, en nuestro canal de Yo la veo con veneno, o incluso también en X. Gracias de verdad por la atención, por la paciencia. Yo soy el doctor César de Pool, el doctor Veneno, como me llaman todos, y agradezco la invitación de la Universidad Roosevelt por haberme considerado entre los distintos profesionales que sé que también son muy buenos para conversar de todos estos aspectos. Quedo a la orden si hubieran algunas observaciones, preguntas, dudas, con muchísimo gusto. Gracias, estimada Lizzie.